Muy buenos días a todas las personas presentes y a distancia. Quiero agradecer la invitación gentil de la Academia Nacional de Medicina y del propio colegio. Y quisiera empezar retomando algo brevemente de lo que el doctor Raúl Carrillo Esper dijo hace un momento. Dice que la objeción de conciencia todavía no ha permeado. Eso es cierto, todavía no ha permeado, pero tampoco han querido que permee. Y esto forma parte de una cultura arbitraria que se genera desde las cúpulas más altas hacia la población. Bien, pues dicho esto, vamos a empezar pues definiendo de manera simple, porque el posmodernismo pues es toda una teoría que obedece a un movimiento cultural que inició en la década de los 80, desarrollado en algunos países europeos, pero que se caracteriza por la atención más a las formas y está carente en su mayoría de las veces de una ideología y un compromiso social. Ahí empezamos con las disyuntivas. Este pensamiento de la era posmoderna se caracteriza, entre otras, por un relativismo ético, por un gran componente de irracionalidad. Irracionalidad lo entendería yo como falta de uso de la corteza cerebral y dejar todo al plano de las emociones o de la creencia. Una crítica a los valores y principios universales que se da en esta forma de pensar. Se abusa del lenguaje, pero tiene también falta de fundamento. El mal uso de la terminología, cuyo significado de esos términos o palabras generalmente se ignora. Y tiene cierto disfraz para mensajes políticos también. De tal manera que el pensamiento posmoderno pues fructifica en quienes pueden o quieren hacer el ejercicio de esta forma de pensar y de actuar. Esta posmodernidad acabó con la idea de que la naturaleza humana es invariante, es decir, nosotros no tendríamos que estar modificándola, ¿sí?, al libre albedrío, y da lugar a inquietantes preguntas sobre la identidad, la conciencia por los demás, la relación con las especies vivientes y el ecosistema, por supuesto, la ley natural y la evolución. Dentro de todo este contexto posmoderno hay una teoría de la revolución somatoplástica que se vincula al ser, a la vida humana y a la persona, en donde podemos comentar que la idea de cuerpo en la cultura occidental ha estado dominada por un dualismo antropológico. El utilitarismo y las ciencias cognitivas han acrecentado en nuestros días una visión reduccionista del cuerpo humano, es decir, se ha reducido a cosa, se ha comparado con sujetos, ¿sí?, como en una oración en donde el sujeto puede ser cualquier mueble o cosas y también aparece como sujeto el ser humano, y entonces hay una confusión ahí desde que aprenden los niños a discernir entre cuál es el sujeto realmente, ¿verdad? Esta revolución biológica también lo somete a surrealistas disecciones y distensiones
tecnocientíficas que van transformando la naturaleza humana. El gran desafío de la somatología como filosofía del hombre es el llamado transhumanismo o poshumanismo, que es de lo que estamos hablando ahora a manera de contexto, y que considera posible y deseable, en primer lugar, mejorar esencialmente la condición humana, y esto se relaciona con las prácticas eugenésicas, y además alcanzar, entre otras cosas, la eterna juventud y la inmortalidad mediante técnicas diversas que hoy día las escuchamos, como la manipulación genética, la nanotecnología, la cibernética, la farmacología y la simulación computarizada. Existen algunas corrientes vigentes, porque solamente son unas en este pensamiento posmoderno, que es necesario señalarlas, como el existencialismo, que persigue el conocimiento de la realidad a través de la experiencia inmediata y en donde cada individuo encuentra un sentido a su propia existencia y nada más. El hedonismo, que busca la satisfacción como bien superior y como fundamento de la vida, y busca el placer que pueda asociarse con el bien. Todo lo que produzca placer es bueno, todo lo que produzca confort y lo que sea parte de cualquier tipo de sacrificio o sufrimiento. El perspectivismo ético, que sostiene que todas las percepciones, esquemas o conceptos devienen de una perspectiva particular. El positivismo científico, habla sobre la exclusividad de lo exacto y conlleva a negar las analogías, la identidad de la persona o su realidad, y puede conducir a falsas disyuntivas entre individuo y sociedad. Estamos también dentro de este posmodernismo en la era de la medicina perfectiva, en donde va más allá de lo terapéutico y no se relaciona con la enfermedad ni se justifica por esta. Reafirma el precepto que hemos escuchado de que lo mejor es enemigo de lo bueno. Extrema el coeficiente de adversidad y arriesga a las personas, no solo en lo simbólico, que es coextensivo a todo progreso humano. Y existe un contrasentido entre la naturaleza y la acción humana deliberada. La primera definida por la finitud y la segunda por la perfectibilidad material. Y hacia eso se dirige. Ahora, dentro de este contexto de objeción de conciencia, el término, que es un principio también de la bioética utilitarista, que es la autonomía, en este contexto de autonomía ya no consiste ya en el derecho a rechazar, sino ahora en la capacidad de pedir. El médico informa al paciente, le ayuda a comprender su enfermedad y su padecimiento y los tratamientos posibles para que en su caso pueda rechazar o no. Y esta autonomía ha evolucionado hacia su absolutización, de modo que hay quienes piensan que si el paciente desea algo, el médico está obligado a proporcionárselo. Cede al deseo. Pero el médico, pues es una persona libre, tiene derecho también a su propia autonomía, aunque esto le origina conflictos. Hoy día hay conflictos por reivindicar o por ejercer la autonomía. El paciente es libre para decirle no al médico, pero el médico no puede imponer nada a un paciente. Asimismo, tampoco el paciente podría imponer nada a un médico, visto en este contexto de justicia. Por lo tanto, el médico tiene el derecho de rechazar todo lo que el paciente pida y que considere innecesario. Los dilemas éticos están involucrados entonces en el creciente recurso a la tecnología y
a su uso ocasionalmente indiscriminado, inapropiado o lucrativo. Un tema relacionado es la elevación de las especializaciones a supraespecialidades por encima de la medicina clínica general. Por ahí hablan algunas personas de que la medicina general, que ya no hay médicos generales, ya hay puras especialidades y la gente recurre a especialidades. Un ejemplo es el deseo frenético de mantener el cuerpo en un estado de aspecto joven a través de la cirugía estética y otros medios que pueden llevar al descuido de otros aspectos interiores más importantes. En ginecobstetricia específicamente, hay temas candentes que nos involucran y que tenemos que analizar a profundidad. La reproducción asistida, la medicina fetal, el consejo y el diagnóstico genético, el aborto y la eutanasia, la violencia obstétrica, la muerte materna, la cirugía estética de los genitales, los procedimientos diagnósticos y terapéuticos en reasignación sexual y desde luego la objeción de conciencia que se vincula directa o indirectamente con estos temas enunciados anteriormente. Y bueno, estamos también en la era de los derechos humanos, en donde vemos todo un listado de fenómenos sociales, jurídicos, en los que de alguna manera participamos eventualmente cuando se nos solicita, porque hay involucrado un caso médico legal. No voy a anunciar todos, ahí están, simplemente esa manera de ejemplo, pero en todo esto el ginecobstetra moderno pues tiene riesgos, empezando por atender cada vez más población sana o con cambios propios de la edad. ¿Sí? Mucha gente se dedica a eso, a hacer uso acrítico de la información disponible en la web, y me refiero a la inteligencia artificial hoy tan de moda. No la voy a criticar ni a satanizar, pero tiene sus puntos de crítica. ¿Tiene riesgo el ginecobstetra moderno de comprar los avances de la tecnología diagnóstica y terapéutica y utilizarlos en su propio beneficio más que del paciente? 4, tiene riesgo de asumir los cambios en el estilo de vida de la mujer en este nuevo siglo. Tiene riesgo de ceder ante los deseos o necesidades creadas, de comprometer su rol como educador y consejero y de formar parte de una nueva generación de ginecólogos con poca ciencia, débil humanismo y laxa responsabilidad. Un ejemplo de ello es hoy vigente completamente la ginecología regenerativa, en donde tenemos 20 ejemplos de procedimientos y tratamientos que están la gran mayoría fuera de contexto científico, poco avalados, pero muy lucrativos, y que han servido para deteriorar de alguna manera la buena reputación o la imagen que pretendemos darle a una de las disciplinas médicas más importantes. Conclusiones. 1. El estudio y análisis de las diferentes propuestas éticas facilitará siempre el proceso de discernimiento para la toma de decisiones. 2. Un análisis racional de cada caso implica una atención cuidadosa de los hechos. No podemos hablar al vacío o partiendo de supuestos que no tienen veracidad, que no tienen validez. La era posmoderna ha influenciado diversas posturas que dificultan la conformación de una identidad ética, y que eso es lo que buscamos, que cada quien tenga una identidad ética y que se defina como tal o cual, para evitar enfrentarnos estérilmente a
discusiones que no nos llevan a nada, porque hay temas que no van a resolverse, sobre todo principio y fin de la vida. 4. La filosofía moral es parte nuclear del razonamiento, aun cuando los problemas hayan surgido dentro de cualquier ámbito médico. Y 5. La bioética en esta era posmoderna es indispensable para entender la realidad y tomar decisiones racionalmente fundadas dentro del ejercicio de la medicina y de nuestra especialidad. Muchas gracias.